y lógicamente la experiencia lo confirma. Así, digamos, es un Yes. proceso Gracias, que Hans. podemos Gracias, Hans. usar, sí, Adelante, Hans. perdón, es un proceso Continúa, que perdón. podemos usar en el mundo secular y especialmente con profesionales que ya por su forma de educación más racional son más difíciles para alcanzar. Con el Evangelio, ese proceso de las mesas redondas los lleva a conocer Jesús cuando ellos notan el cambio en su vida profesional y en su vida familiar. Es como hacerlo un poquito al revés. Vienen las personas a Cristo, pero no saben vivir los principios todavía. Entonces muchas veces hay algo como una desilusión también. Esperaban más, pero si nosotros hacemos en el mundo secular, enseñamos los principios, ya los tienen, entonces se convierten a Jesús y ya tienen entonces los principios y los buenos resultados que trae eso. Es como en muy pocas palabras la experiencia que tengo. Y estamos, ahora ya le llamamos la red internacional porque ha sido la red desde hace algún tiempo y ahora conocimos a, un grupo que también tienen el mismo nombre y comparten los mismos principios de transformaciones, mejor estilo de vida y está con nosotros Antonio, Antonio Trejo, Antonio González y también y los principios que estamos compartiendo es principios del reino en nuestra vida y tener un crecimiento integral. Y Ujú. cuando le Hola. perdón, se había desconectado, dice más de 30 años. ¿Sí me escuchan? Hay un problema con el sonido, ¿Sí Armando. me escuchan? Ahora sí. Hay, hasta ahora hay como interferencia, no sé, Ahora pero no sí. llega. Sí me escuchan ahora, ¿verdad? Aló, uno, dos, uno, dos. Perdonen. Ahí está. Sí, yo, Muy bien. muy bien, Armando. Fíjate, Hans, que quizá no vamos a poderla compartir la pantalla. No sé si tú tienes los principios, el principio que vamos a compartir hoy, ¿lo tienes contigo en tu teléfono? No, no lo tengo, ¿no? Deme unos segundos. Mientras yo arreglo esto de ponerlo compartir la pantalla, Ujú. ¿qué nos aconsejarías? O pues mejor vamos a usar estos minutos en lo que estoy reconectando. Sí.
¿qué te parece si le damos la oportunidad tal vez a Héctor o a Antonio que hagan alguna pregunta respecto a qué pueden hacer diferente para lograr el avance en su vida integral? No sé, no sé cómo poner una pregunta que tal vez Antonio, quizá tengas alguna pregunta, Trejo. Ujú. Recordando que Hans tiene más de 30 años de apoyar a personas en este aspecto. Adelante, Antonio. No. Sí, pastor, como con usted siempre hemos hablado acerca de, bueno, de el deseo de ver la transformación, ¿verdad? En nuestras comunidades y bueno, ha sido como ese deseo ferviente, de manera que las veces que lo hemos intentado y no lo hemos logrado, hemos experimentado esa frustración porque es real, eh, que hemos sido, eh, bueno, como que hemos experimentado esa situación, pastor. Entonces, según lo que he oído de el hermano Hans, es que él tiene un testimonio viviente, pues, de la transformación ahí en su comunidad. Entonces, no, lo importante sería como ver que si él pudo, o esta sería la pregunta, si él pudo notar cuáles eran las debilidades y cómo él pudo en sí ayudar para que en esas debilidades, o en otras palabras, para hacer a un lado las debilidades. Entonces, eso sí he estado interesado en oír porque como líderes, ¿verdad? Insistimos en la transformación, empezamos programas, actividades y cuando no nos funciona, al final nos sentimos frustrados. Sí, sí, mire, eso sí, tenemos que regresar como a, a la Biblia cuando dice si ah, vives de acuerdo a mis ordenanzas y preceptos. En Deuteronomio 28 tendrás bendición. Y si no vives de acuerdo a ellos, vienen maldiciones y ahí, si miremos la lista de maldiciones, es mucho más largo que la lista de bendiciones. Para mí la Biblia tiene dos componentes importantes. Me perdona que yo lo hago no una división de la Biblia porque es una, pero tiene dos componentes. Uno es la parte de la retención, es la parte teológica, pero la otra parte es el relato de una nación que ha luchado para vivir los principios de Dios, que han recibido los que están registrados como preceptos, leyes y ordenanzas. Entonces, en general, se concentra en la salvación, en la parte teológica, pero ya cuando se trata de cambiar hábitos del reino, las cosas son más difíciles de enseñar, porque si yo digo a una persona, mire, tienes que cambiar, estás equivocado, por naturaleza se genera una resistencia. Entonces, para evitar ese problema, nosotros hemos desarrollado un método en meses redondos donde se reflexiona sobre un principio del reino
Y con la conversación, con la lectura, hay pero hay una mayor profundidad, hay un entender que uno está equivocado sin que alguien le dice que estás equivocado. Entonces, con este método logramos un cambio de hábitos equivocados a los cambios del reino. ¿Mm? Uno puede preguntar por qué tenemos tantas dificultades en Latinoamérica y igual en África también, en desarrollo social económico. Y es porque no sabemos vivir los principios del reino. Cuando Lutero pronunció la reforma, ah, que terminó en una reforma y desprendimiento de la Iglesia Católica. En esta época se imprimía la Biblia, ah, y la gente lee la Biblia y empieza a conocer los principios, y la lectura de los principios ha entonces transformado esta generación en gente cristiana que vive los principios de honestidad, trabajo duro, planeación, todo lo que se enseña en la Biblia. Y lamentablemente en esta zona era prohibido leer la Biblia de la vida como hace poco. Entonces hay como una diferencia casi de 500 años, ¿m? Hasta que llego a la conclusión que la Biblia es un libro de vida, es un libro no solo dueño de una iglesia, sino es un libro para todos, es un libro que hay que consultar y hay que aprender de ello. Entonces yo personalmente creo esa es la gran diferencia que tenemos entre los países desarrollados como Estados Unidos, ah, Europa, lógicamente. Y eso también podemos decir entonces qué pasó en Asia. ¿M? Pero en Asia, como refiriéndome, por ejemplo, a Corea, te ellos también tenían un sistema de valores del confucianismo, entonces ellos también tienen prácticamente los mismos valores que ya por generaciones aprendieron. Entonces, cuando viene el cristianismo, ya tienen prácticamente los valores del reino también, ya los tienen en su cultura arraigada. Y de ahí podemos entonces ver el gran éxito que tienen ellos, mientras aquí estamos más bien frenados. No sé si me puede seguir en mi reflexión Pastor Antonio. Sí, sí, Si le estoy tiene una escuchando, pregunta. le estoy escuchando y sí, entiendo el hilo por donde lleva la reflexión. Sí, entiendo. Sí, si tiene una inquietud de pronto que nació ahorita. Eh, no, está bien. Sí, pienso, analizando, ¿verdad? Lo que usted nos ha dicho y está compartiendo. eh, observo que hay una situación y según usted desglosó, ¿verdad? Lo que acaba de compartir, hay un contexto siempre, un contexto cultural. Y creo que lo que mm, nos ha afectado, bueno, aquí en nuestra zona y en nuestro país ha sido el aspecto cultural. Eso no nos ha dejado avanzar y
recordaba algunas cosas como, eh, por ejemplo, em, lo que se ha intentado hacer, enseñar, por ejemplo, a cocinar, a las personas, enseñarles a cocinar y como que consideran el aspecto de cocinar como algo algo de poca importancia y prefieren o optan por cosas ya que han sido arraigadas en su vida, pues, como o por el trabajo duro, cuestiones así, y no optar por conocer cosas nuevas. Entonces, hay una situación fuerte acá en nuestra zona que sí tiene que ver con el aspecto cultural, que es lo que detiene el avance. Sí, gracias. Muy En- bien. lo que me Quisiera, gustó, Pastor, que mencionó la palabra cultura. Sí, es cultura, es cultural. Y hay ahora un buen número de economistas, economistas muy importantes, que atribuyen ahora el problema de desarrollo en Latinoamérica a la cultura y no a los recursos. Eso ya es un paso muy, muy importante que digamos de la parte de la ciencia, de la economía, también lleguen a la conclusión que el problema es cultural y no de recursos. gracias Hans, gracias Antonio Trejo también por tu pregunta, por tu comentario, por tu adición. Le damos la bienvenida también a Daniel, me parece que es Daniel de Ecuador, a quien conocí recientemente, y también está Pastor Juan Moreno con nosotros, así como Héctor Pavas. A Daniel, ¿eres Ujú. Daniel de Ecuador? ¿Puedes abrir tu micrófono y saludarnos? Porque sé que a veces andan manejando y no pueden responder, pero sí creo que es Daniel, de acá, a quien conocí acá en Ecuador. Daniel es un hombre también empresario, es joven, ya tiene mucha independencia económica y está muy inclinado a ser empresario también. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos hablando entonces de lo que pone cierto obstáculo a las transformaciones en nuestras naciones, en nuestros vecindarios. Y para eso es que hemos comenzando, muchachos, perdón, desde el ser, de los principios aplicables, principios bíblicos aplicables en nosotros primero. Como vamos a ver en unos momentos, vamos a leer una parte de lo que es el principio que les mandé a ustedes por WhatsApp, pero también lo vamos a compartir en la pantalla para que ustedes también tomen nota de lo que escuchan y que juntos compartamos con toda confianza. Si tienen preguntas o comentarios, ustedes nos pueden decir, nos pueden hacer saber qué es lo que opinan. Pero antes, Hans, si me das unos minutos, quisiera hablar de este tema que vamos a estar tratando también, Hans, de la ¿Sí? pobreza. El tema que vamos a ver es sentido común Es y que yo estamos creo que compartiendo. es bueno si podemos entrar Sí, a, a la lectura de ese principio. Tú lo puedes am, presentar la pantalla. tema que vamos a estar, pero en la pantalla
tengo para ustedes lo que es el tema que vamos a que estamos Antonio, tenemos estamos problemas ahí de voz. hacia afuera, Sí, sí, sí. ¿sí? No hay buena recepción. Creo que es el internet donde está el pastor Armando. Hans, ¿sí me escuchan ahora? Ahora sí te oigo, sí. A ver, ok, pero veo que no hay eco. Un segundo. Hay ¿Sí un me eco. Ok. Muy bien. Voy a salir de aquí. Perdone, muchachos. Muy bien. Ahora sí, tal vez. Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. Sí, señor, sí, señor. Ok, gracias. Bien. Entonces acá perdonen, estaba diciéndoles que iba a compartir la pantalla, pero estoy teniendo problemas acá donde ando. Así que voy a leer, no sé si, a menos que tú tengas, Hans, ¿tienes tú la página del principio de hoy? ¿El sentido Yo común? estoy buscando si yo por casualidad la tengo. Yo no estoy seguro, tengo un par impresos, pero déjame Bueno, un yo aquí lo tengo. momentito. Yo Ok. voy Lo que mirando voy a hacer, si no te Hans, tocaría leer a ti. Hans, lo voy a leer yo de aquí de la pantalla de mi computadora. Ok, sí. Y le recomiendo que tomen notas, por favor. Héctor Pava, si tienes tu Biblia cerca, ¿podrías, por favor, buscar Proverbios 24:3? Adelante, Héctor. Tampoco me Sí, escucha, permítame. Héctor. Ok. Si por favor nos lees Proverbios 24:3. Vamos a Sí, ya, hablar de, vamos a hablar de sentido común. Sentido común. Adelante, Héctor. ya, un segundo. Proverbio 24:3, ya estoy llegando. Proverbio 24:3 dice de la siguiente manera: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Sencillo, ¿no? Ujú. Repítelo por favor otra vez porque me suena tan sencillo y que yo lo puedo hacer tan complicado. Adelante, Héctor, por favor, léelo de Con nuevo. sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Gracias. Entonces, Ujú. vamos a hablar de esa sección de productividad en lo que es el principio de productividad, sentido común en los principios o fundamentos del reino. Y de las notas que le envié, dice, el sentido común ya no es tan común. Si podemos entender el valor del sentido común y aplicarlo como parte de nuestras vidas, hemos aprendido mucho. La vida no está hecha para ser complicada. Se complica cuando nos alejamos del sentido común y entonces todo se vuelve confusión. El sentido común es lógica sensata, razonamiento práctico o simples ecuaciones.
El resultado de aplicar el sentido común es la sabiduría práctica. Ejemplo, el hijo pródigo se alejó del sentido común hasta que terminó comiendo con los cerdos. Finalmente volvió en sí, o sea, al sentido común, y regresó a su casa, a donde pertenecía. Héctor, no sé si tú puedes leer el siguiente párrafo, Héctor. Lamentablemente Mire, ahorita yo no. yo ¿Ya lo encontraste? encontré una hoja impresa, Ah, qué bien. Por entonces yo favor, te lee. podría ayudar en la Sí, lectura. por favor, adelante. Continúa desde algunos podemos recibir. Podemos recibir muchas instrucciones, sin embargo, carecer de sentido común, pe- perdiendo el pensamiento práctico. El sentido común es la habilidad para razonar sobre nuestros problemas con el fin de encontrarlas unas, de encontrarles una solución práctica que la educación no necesariamente provee. Necesitamos educarnos, pero si carecemos de sentido común, razonamiento práctico, la educación pierde mucho de su valor. Siempre debemos tener sueños y metas, pero debemos mezclarlos con el sentido común para que se convierten en realidad. De lo contrario, los sueños permanecerán como sueños. El sentido común está presente en todas las personas, pero su concepto varía según la persona. Muchas veces somos enseñados a hacer las cosas de determinada manera y esta se vuelve común para nosotros hasta que llegue alguien y encuentra una forma más simple y mejor de hacerla. El sentido común nos diría entonces, vamos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas de manera similar. La cultura de una nación puede tolerar sobornos, mentira y trampas. Sin embargo, el sentido común nos dirá que no debemos hacerlo, pues moralmente es malo y nos perjudicaría Perjudicaría. tanto individual como colectivo. Es que la letra es muy pequeño, Yo voy a entonces, continuar. Yo voy a continuar. Luego, el sentido común también puede volverse un hábito o una tradición para nosotros, lo cual puede ahogar nuestro crecimiento personal y mantenernos atados a nuestra tradición. A propósito, que es lo que estaba hablando hace unos minutos Pastor Trejo. Algunas veces nuestras creencias religiosas se van a interponer en nuestro camino del progreso, pues nos negamos a seguir la verdad o el sentido común. Lo opuesto al sentido común es la estupidez. Híjole. ¿Cuántas veces has oído decir a alguien cómo fui de bobo o de estúpido? Eso significa que ya sabía lo que podía haber sucedido y le sucedió, pero estaba desconectado de la realidad. Si hacemos lo que sabemos que está bien, usualmente estamos usando el sentido común. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte. Nuestros planes pueden volverse tan rígidos que olvidamos escuchar al corazón que normalmente está dirigiéndonos a usar el sentido común. Debemos recordar que nuestras mentes pueden estar tan bombardeadas, es decir, afectadas, que nos aceleramos, nos desconectamos de nosotros mismos y de la realidad y hacemos cosas tontas.
La buena noticia es que Dios nos dio la habilidad de razonar, pero también nos recuerda estar en contacto con el sentido común. Escuchen esto. Los planes sin la virtud del sentido común son como las leyes sin la piedad, sin segundas oportunidades, o como la vida sin el perdón. Ninguna familia, negocio o nación puede vivir sin esta virtud como una parte de su estrategia planeada. Y el sentido común sugiere cambios o ajustes mientras avanzamos en el proceso de ejecución de los planes. Esto es la forma como Dios balancea nuestros planes de acuerdo a su sabiduría. El sentido común nos va a dar una mente práctica y una lógica sana. Y número 2, una mente abierta. A través de las experiencias de la vida calculamos y observamos cosas. Esto debe crear en nosotros el sentido común, muchas veces llamado sexto sentido. Debemos ser sensibles hacia estos sentimientos. Puede que no siempre sean correctos, pero sí pueden ser un aviso de que estamos entrando en un área que no es familiar para nosotros. Entonces operaremos en esta área unas veces con confianza, otras con miedo. Es en estos momentos cuando debemos usar el sentido común para que nos dirija y nos proteja mientras avanzamos a través de los caminos peligrosos del diario vivir. Ahora quisiéramos que compartieras o planteáramos una situación en la cual hayamos aplicado el sentido común y cuáles fueron los resultados. Así que se abre la mesa redonda. Adelante, Hans. Sí, entonces, ¿qué les llama la atención en este texto? ¿Qué más les llama la atención? ¿Cuáles son comentarios, observaciones a este texto? ¿Quién empieza con? Con confianza, solo abre su micrófono, dice su nombre, recordando que cualquier comentario es bienvenido y no se trata de buscar quién está en lo correcto y quién lo equivocado, tanto como compartir. Adelante, por favor. Muy bien. Vamos a asignar a una persona primero. A ver nuestro famoso Juan Moreno, si estás en un lugar donde puedes compartir, Juan, ¿qué te llama la atención de lo que acabamos de leer del sentido común y de Proverbios 24:3? Adelante, Juan. Bendiciones, pastor. Buenas noches para todos. ¿Sí me Adelante, escucha? jefe. Sí, te escuchamos, papá. Escuchamos. Bueno, estaba escuchando el tema del sentido común y realmente yo creo que es tan importante el sentido común como la intuición. No sé si serían sinónimos, y es poder ver cosas donde otros no ven o tener como que el panorama mucho más amplio, la visión mucho más completa y darle como lógica, no sé, como encontrarle, ¿cómo sería la expresión? Como encontrarle la forma más fácil a las cosas, no poniéndole tanta complicación. Mm, No sé, ¿me podrías ayudar ahí, Pasto? Sí, es una buena definición, de verdad. Sí, yo creo que el sentido común es como tratar de que sea sencillo, de que sea fácil de entender, de replicar, fácil de hacer, no ponerle tanto misticismo sino encontrar como la forma más sencilla y más práctica de que las cosas ocurran o de que las cosas se hagan o de que las cosas sucedan. Para mí, pues, un poco esa visión. ¿A quién de ustedes le ha pasado que no tenemos, voy a hacerlo personal, así no,
A veces estoy tan confundido que no le encuentro la practicalidad a lo que tengo que hacer. Y aquí me explica, acabamos de leer que la vida no está hecha para ser complicada. Se complica cuando Armando se aleja del sentido común. Y entonces todo se vuelve confusión. En otras palabras, cuando yo debía haber dicho algo o haber esperado, no tuve paciencia. Y lo puedo poner como ejemplo vivo, que a veces estoy asumiendo con por qué mi esposa dijo esto o aquello y me entra confusión y me ofusco. Y resulta ser que cuando me atrevo a conversar con ella, es decir, aplico el sentido común, entonces ella me explica lo que quiso decir y entonces ya lo comprendo. Porque abandoné el sentido común de hacer preguntas, atreverme a hacer preguntas, me entré en confusión. Me gusta esa parte que dice, la vida no está hecha para ser complicada. Se complica cuando me alejo del sentido común y entonces se vuelve confusión. Pienso que ahí es Moreno donde necesitamos aplicar ese sentido común, poner las cosas en la mesa y decir, a ver, a ver, a ver, si le doy a la izquierda, pues no, ahí parece que está un perro, un perro bravo. A la derecha está un león, pero mira, allá en el frente como que está más vacío. Entonces para allá puedo agarrar. El hijo pródigo, dice en nuestra lectura, se alejó del sentido común hasta que terminó comiendo con los cerdos y volvió en sus sentidos y regresó a su casa. A ver, a ver, Pastor, sí, pastor, adelante, Trejo. Sí, te escuchamos. eh, bueno, estoy tratando de entender primero lo de el sentido común. Am, quiero como entender que cuando hablamos del sentido común, nos estamos refiriendo en el sentido espiritual al discernimiento en sí. Ahora, otra cosa que venía mientras estaba escuchándoles es el asunto de, claro, es como, o sea, quiero que me entiendan porque voy a hablarlo como en el sentido espiritual o religioso. Voy a aplicar la palabra religioso, pero pareciera como que hay alguien que nos perturba, que confunde nuestra mente, am, eh, que nos enceguece y no sé si ustedes me corrigen, pero pienso que hay una obra entonces de Satanás atrás de todo esto para que tanto nosotros como líderes, como también a las personas que dirigimos y tratamos de meterles, ¿verdad? Valga la palabra, en el asunto de la transformación, no entiendan. Entonces, recuerdo que yo les dije algo a las mujeres el miércoles en el tiempo de ayuno y oración, de cómo el enemigo nos perturba con el fin de desviarnos de los propósitos de Dios. Entonces, no sé si me están entendiendo que lo que quiero es como identificar. ¿Tendrá que ver entonces las fuerzas de las tinieblas en afectarnos el sentido común o podría ser como más simple de lo que estoy pensando? Entiendo. Tengo parte. Hans, ¿tienes alguna? Porque yo tengo un Sí, comentario por yo me Hans. parece muy interesante la reflexión. De verdad, de vez en cuando
recibimos mensajes o recomendaciones o la gente nos trata de inspirar para un proyecto, algo, y nos parece muy interesante. Y cuando se empieza a analizar, vemos que eso no tiene sentido, no tiene, son cosas absurdas de vez en cuando que la gente quiera hacer o también nosotros nos hemos equivocado, nos complicamos la vida de verdad. Y yo no sé si eso tiene que ver también con la sabiduría, ¿cierto? Tanto la Biblia nos invita a ser sabio y, y nos convertimos, como dice aquí, en necios por no tener sentido común. Tengo una observación. En la lectura se menciona en el segundo párrafo que hablamos, si ustedes tienen acceso a su página que les envié, dice, y sí, Trejo, el discernimiento es importante. Donde hemos carecido es ponerlo en la practicalidad. Voy a repetirlo. El discernimiento, que es una de las manifestaciones de los dones, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, el discernimiento de espíritus, es algo que hemos recibido, pero ahora para que llegue a ser práctico, es donde entonces tenemos que ponerlo, traerlo a lo sencillo y ponerlo en práctica. Acá estamos hablando en el segundo párrafo que el sentido común es la habilidad de razonar sobre los problemas para encontrarle una solución práctica que muchas veces no queremos tomar o no sabemos cómo hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente, sí, el sentido común tiene que ver con lo espiritual, pero también tenemos que aprender a traerlo a la practicalidad. Jesús de Nazaret es el clásico ejemplo. Jesús de Nazaret oraba, se retiraba a orar. Él tenía comunión con el Padre, recibía revelación. Él decía, yo sé a dónde voy, sé quién soy y sé de dónde vengo. Es decir, él discernía también que la gente no lo escuchaba y lo quería matar. Pero él vino a encontrarlo en la practicalidad y el sentido común, del cual estamos hablando. Entonces necesitamos educarnos, pero si carecemos de sentido común, razonamiento práctico, entonces todo lo que sabemos va a perder su valor. Veámoslo desde el punto de vista de que mucha gente ayuna y ora 3, 5 días y tiene mucha gastritis, muchos problemas en el estómago, pero no quieren tomar agua ni siquiera, o no se educan cómo hacer, cómo llevar el ayuno y siguen enfermos. Ahí entonces tuvieron discernimiento de orar, pero no lo están poniendo en la practicalidad o carecen el sentido común de ver cómo alivian esas úlceras o esa gastritis. Eso es lo que pienso yo que el pueblo hispano necesitamos aprender a entender que tenemos discernimiento, pero tenemos que ponerlo en la práctica para no seguir en el mismo problema. Espero que esto les ayude. ¿Algún comentario? Aquí nos está oyendo Columba. Columba, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando, Columba, de lo que es el sentido común, de acuerdo a Proverbios 24:3, que toda empresa se fortalece mediante el sentido común. Y estamos hablando de cómo los obstáculos de la cultura
nos detiene muchas veces de traer la transformación. Estamos hablando del discernimiento y cómo es que lo podemos traer de lo espiritual a lo práctico. A ver, ¿alguien tiene un comentario? Sí, de eso Hola, estamos hablando. Hola, buenas Lula. Hola, noches. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Se me había olvidado, Pastor, sorry, por eso me metí rápido en cuanto me acordé. A todos sus bendiciones. Saludos con Gracias, mucho cariño. gracias, Lula, gracias. Veamos, Héctor Pava, ¿tienes algún comentario respecto a qué te llama la atención de lo que leímos? Bueno, me llama mucho la atención un resumen del todo, bendiciéndoles y saludándoles a todos quienes entraron desde el principio y quienes acaban de entrar. En dos aspectos me llama mucho la atención lo conversado esta noche en sala. El primero, el pastor Hans refirió Deuteronomio 28 y sabiendo que son 60 versículos y que los primeros 15 son bendición si los obedecemos a Dios y los segundos son maldición si no obedecemos a Dios, nos traen maldiciones. Él nos dejó bien claro que basado en la Biblia podemos entenderla todos, toda la humanidad desde siempre como dos aspectos. El primero es Dios, que al ser nuestro creador es nuestro sustentador, es nuestro todo. Y es la parte teológica, diciendo desde la tierra, hablando de este Dios maravilloso, Dios creador, Dios vivo. Pero que la otra parte es que la Biblia entera es un manual de vida y entonces allí hay para todo. Y luego el sentido común se desprende de lo que dice Proverbios 24:3, que habla de la sabiduría con la que se debe vivir y habla del cuidado de los fundamentos con los que se debe construir nuestra vida acá en la tierra mientras vivamos en este cuerpo. Es el sentido común, algo así como al crearnos Dios, nos dio libertad para tomar ese Deuteronomio 28 con 60 versículos y los primeros 15 obedecerle a Dios. Saber de Dios, sabiduría de Dios. Vivir conforme a creerle a Dios y obedecerle a Dios, se edifica así nuestra vida aquí en la tierra. Pero también Él nos dio libre albedrío, si queremos o no queremos obedecerle a Él, aunque le conozcamos. Pero entonces nosotros mismos llamamos, por no actuar en sentido común respecto a los primeros 15 versículos del Deuteronomio 28, nosotros mismos nos dañamos nuestra vida. Entonces, la forma práctica de aplicar el sentido común, como la aplicó el hijo pródigo, cuando comiendo algarrobas, después de saber él que venía de la casa del padre, entonces dice la palabra que volvió en sí, y volver en sí es entrar en conciencia en cada una de nuestras acciones aquí en la tierra que vamos a tomar decisión sobre ellas y aplicarle sentido común. El sentido común es la parte práctica, es que sabiendo de verdad que lo que sabemos hacer es bueno, el no hacerlo es dejar de aplicar el sentido común. Eh, Esto es transversal a la vida, así que me gustó mucho este tema. Bendiciones. Muchas gracias. Buen comentario. ¿Quién más tiene algo de decir sobre? Veamos, ¿sí lo escuchan? ¿Sí? Veamos Hermano. la pregunta en la pantalla. La pregunta en la pantalla, Hans. La pregunta en la pantalla, Hans. No sé si la ves. Comparte o plantea, dice. ¿Cuál es la diferencia entre sentido común y educación? ¿Cuál es la diferencia entre sentido común y educación? Y educación. Adelante, Hans. Sí, en el texto se refiere también mucho a la educación y vemos y observamos esa caricatura del científico, ¿m?, que tiene su gran sabiduría y educación en un tema
y es completamente torpe para la vida. ¿Mm? Digamos, tiene grandes conocimientos, pero no es apto para la vida. ¿Mm? Yo he visto muchas caricaturas referente a eso y es verdad que una persona puede ser tan estudiado, con tanto conocimiento, pero cuando se trata de vivir la vida lo más simple, no puede porque la educación la ha llevado a un punto muy diferente en sus pensamientos. Le ha sacado de la realidad y práctica de la vida cotidiana. De pronto, ¿alguien más? Quizá me voy a atrever a hacer. ¿Sí me escuchan? Otra vez se me salió Sí, la pantalla. Sí. Qué cosa. adelante, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, Es que me está jugando feo la pantalla. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, pastor, sí lo escuchamos. Ok. Me voy a atrever a ser Me transparente voy a atrever a ser con la transparente intención de que con la intención tal de vez que pueda dar el mensaje tal de vez la diferencia entre pueda dar el sentido común mensaje, y educación. la diferencia entre sentido común y la educación. Yo tenía, Yo había tenía, sido había graduado como sido pastor, graduado como pastor, conocía de teología, conocía de tengo un teología, certificado, tengo un certificado no sé ni qué grado en de, teología, no, pero no sé no ni qué grado en supe teología, cómo pero mantener mi familia, no familia, ni cómo ni cómo proveer para la casa, proveer para la casa, porque porque me me ponía a ponía a estudiar estudiar y y a a estudiar estudiar y a y a estudiar y a estudiar y a estudiar, estudiar, pero no salía a buscar trabajo. Esa es esa la es la diferencia diferencia de lo que de lo estamos que estamos hablando, hablando, de lo de que lo es que es lo lo espiritual, espiritual, súper religioso, súper como religioso, tu servidor como lo ha tu sido, servidor lo ha sido, lamentablemente. lamentablemente. Y cometí el error de no proveer para la familia, ni cuidar de mi Y esposa, cometí ni el cuidar de mis error, hijos. mi esposa, ni cuidar de mis hijos. ¿A cuántos ¿A de cuántos ustedes de les ha ustedes pasado lo mismo? ha pasado lo mismo? Eso ya es entre ustedes y Dios, Eso ya pero es a entre mí me ha ustedes y pasado. Dios, pero a mí me ha pasado. So, ¿cómo me calificaría yo ¿Cómo me en calificaría el yo presente? en el presente? Del 1 al 10, en lo Del que es 1 el al sentido 10 común. en lo que es el sentido común, Yo diría que yo estoy en diría un que estoy 7, en un 7, porque ya estoy porque ya estoy comenzando a comenzando traer un balance, a traer un y balance ya no ser tan súper en ya no ser espiritual tan que no puedo cuidar espiritual de mi hogar. que no puedo cuidar de mi hogar. ¿Cómo se califica Eso usted? es- ¿Cómo se Adelante, Hannah. califica usted? Adelante, Hannah. Oh, Lula, adelante, Lula. sí, yo Oh, creo que Lula, adelante, Lula. Lula tiene Si el pastor tiene la Lula tiene palabra, una. está bien. sí, No, dale, Lula, dale. Bueno, a mí me hágale. voy. Ok. Bueno, para mi punto de vista, está muy bien lo que están diciendo. Cuando yo tengo eso de decidir algo que sea sabia, tengo que estar confirmándole siempre en el Señor, pero también si mi mente no va más allá, me pongo a escuchar como una prédica de ese tema, lo busco y de qué situación, y entonces ellos me abren un poco más la mente y empiezo como a discernir yo, o él lo está diciendo y está bien lo que está diciendo, o lo está diciendo, pero yo no lo siento. Entonces, algo que yo tengo que estar segura, porque el problema o lo que yo voy a decidir tiene consecuencias a veces, y hay cosas que uno lo tiene que decidir por uno mismo, y son a veces problemas de la familia, y eso
pues debe uno de todo, porque nosotros somos espirituales y somos terrenales, pero siempre y cuando tenemos que llevar a base la palabra para que pueda fluir lo que nosotros queremos en nuestra vida. Eso es lo que no es todo espiritual, como dice el pastor, porque somos terrenales también y necesitamos discernir la palabra aquí en la tierra, pero siempre y cuando, siempre con la voluntad de Dios, el contacto con Dios. Bueno, ese es mi punto de vista. Mm, muy bien, gracias. ¿Quién más? Me parece que Juan Moreno iba a hacer un Iba a hacer comentario. un comentario. Sí, pastor, estaba escuchando todo lo que tiene que ver con el tema de sentido común y de verdad es esencial tener sentido común frente a a los desafíos, a los retos que la vida nos presenta. No complicarnos o hacer complejas las situaciones, sino encontrar la manera más sencilla, más práctica, aún más prudente de hacer las cosas. Creo que es un poco una conclusión. Mm, muy bien. Gracias. De pronto, Ramiro Menco, ¿tiene algo que decir? No, perdón, me acabo de conectar porque apenas acabo de salir de clase. Perdón, Ah, No ujú, hay problema, no puedo Ramiro. escuchar los comentarios. ujú. Estamos hablando de sentido común. Creo que es tu tema preferido porque ya lo has hablado, lo has referido mucho antes. El sentido común de cómo continuamos haciendo algo y una y otra vez. Prácticamente, Hans, yo creo que la falta de sentido común sería en el dicho que dice, la locura de la humanidad es hacer las cosas una y otra vez, hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez y esperar diferentes resultados. Sí, Yo creo que eso es falta de sentido común. sí, es también, yo se puede decir como sentido común, es como sensatez también. ¿Mm? Aterrizar, ser aterrizado, no hacer castillos en las nubes. ¿Mm? En desarrollo de proyectos, de pronto se inclina en una cierta euforia de hacer castillos en el aire. ¿Mm? Y no existen los pases ni conocimiento ni dinero para hacer un proyecto así. También sentido común. Tomar El en miedo, cuenta siempre los recursos para hacer un proyecto. a veces también es el miedo, ¿no? Y eso nos frena mucho en tomar una decisión, aunque es buena. Y eso nos apaga mucho nuestro espíritu y luego a veces no nos dejan avanzar en el Señor. Sí, sí. Yo tengo El un, miedo es un factor importante en los negocios. ¿Cuál es precavido, sensato, sentido común frente a un miedo? Pero yo pienso el miedo se vence con la oración. Cuando tenemos, también yo creo que cuando sentimos incertidumbres en nuestra vida y no estamos tan seguros, oramos primero para que el Señor nos confirma, sí, ah, si el proyecto que tenemos y queremos hacer es lo correcto. De vez en cuando la vida se dirige en una dirección con decisiones pequeñas que nos encarilan en una dirección equivocada. No nos damos cuenta y cuando ya avanzamos vemos que, que estamos equivocados, no tenemos el sentido común
hacer eso. Y yo creo que ahí la oración es una parte importante que nos ah, aterriza a la vida real. Ah, pedimos confirmación del Señor antes de tomar decisiones importantes. Bien, el tiempo apremia y veo que es un tema Yo muy diría algo, profundo. lo que está Creo que diciendo Juan es es un que tema muy Oh, perdón. profundo. Adelante, Ramiro, perdón. Oh, perdón. Adelante, Ramiro, perdón. yo decía algo de lo que está diciendo Juan, que una de las cosas muy importantes es la oración para tomar una decisión. Y después que oremos, una verdadera oración en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, la decisión que nos incline nos va a dar paz. Si no tenemos paz, absténgase de hacerlo porque no va por el camino correcto. Lo he vivido, por eso les cuento. Gracias. Armando quería decir algo. No, ¿quién era? Que tengo un ejemplo clásico de lo que es la falta de sentido común. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Voy a apagarlo. Tenía un eco. El ejemplo que tengo del sentido de lo que es de la importancia de aplicar el centro común, el sentido común, la importancia de pasar del discernimiento. Vino a nosotros un líder que tenía, pon atención, tenía una escuela que asistía a huérfanos, que había comprado 10 acres de tierra, que estaba predicando durante un mes en otro estado o en otra ciudad. Perdón, la comunicación está mal la comunicación. Voy a usar el otro teléfono. Un segundo. A ver. Ahora sí, ¿me escuchan? Voy a apagar este aquí. Ahora sí. Tienes un Ahora eco, sí. Ya voy. tienes un eco. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿sí me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Les decía que el ejemplo que tengo de sentido común de la importancia de moverlo de discernimiento a la aplicación en lo práctico es el siguiente. Nosotros contactamos a un líder que tenía una escuela, que asistía a huérfanos, que había comprado un terreno de más de 10 acres y por último se había comprometido a predicar un mes sin pago alguno en otra ciudad, predicar el evangelio. Y cuando le pregunté cuánto tenía para atender a su familia en su casa, cuánto dinero tenía, me dijo que su familia estaba sin dinero para comprar comida. Es decir, él estaba construyendo castillos en el aire. Y a través de oración y como dijo Ramiro antes, de sobreponerse al miedo, también lo mencionó Lula, él comenzó a entender, a discernir y a evaluar lo que estaba haciendo y se dio cuenta que tenía proyectos que no podía soportar, no podía atender. Y entonces comenzó a tomar decisiones de regresar a trabajar en sí mismo y en su casa. Entonces ya vino a aplicar el sentido común. Creo que eso lo resume, ¿no, Hans? Ya, cierto, cierto, cierto.
castillos en el aire. ¿Sí? Eso en algunas iniciativas, decimos, ¿no? ¿Cómo es para servir a la comunidad? Es el nombre del Señor, servir al Señor. De pronto se llega una euforia y se sale de la realidad. O se dice, no, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a ayudar. Y el Señor no ayuda porque no nos mandó a hacer eso. Sí. O de hacerlo, pero de una forma diferente. No, Hacerlo de una forma diferente. no, Ja. Oh, no, yo creo que ya estoy aprendiendo algo. no. Muy bien. El tiempo apremia, Hans. No sé, Daniel, ¿lograste escuchar algo, Daniel? Puedes abrir tu micrófono y compartir con nosotros, o quizá otro día, no sé. Parece que es el que no puede compartir. Bien, ¿alguien tiene más una pregunta o un comentario? El tiempo apremia y de lo contrario, pues Hans, si no hay ningún otro comentario, Hans, tal vez nos puedes dar tu último comentario y nos despides en oración. Yo creo que es una actitud permanente a estar muy cuidadoso en las decisiones que tomemos, que no tomemos decisiones rápidos, que nunca, eso es una palabra de Dios también, nunca hacemos planes apresurados, que estas buenas ideas que nos llevan adelante, dije, ya tenemos que hacer eso, mire, ya. A mí me gusta hacer las cosas, ya una idea y mañana yo quiero que sea hecho, pero eso es equivocado, eso es equivocado. Ah, esas buenas ideas de pronto ya, pasado mañana, ya no son tan buenas. Y en eso también yo quiero decir, consultemos los amigos. Tenemos una idea, consultemos el Señor, pero también un amigo, con la esposa, con los hijos. Y de pronto, hace poco me pasó compartir un plan aquí de hacer algo en la finca. Y mi hija dice, ay papi, yo nunca haría eso en mi vida. Yo estaba tan feliz, tenía una muy buena idea y una vez me aterrizó. Entonces, pero yo consulté con otras personas y hay otras opiniones también y el proyecto es bueno, pero no así como lo pensé. ¿Ve? Entonces, la sabiduría está en el consejo, en la multitud de los consejeros, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con el sentido común, ¿cierto? Aleluya. Ramiro, creo que tienes algún comentario. Te hizo reír ahí, dije, por fin tocaron mi tema, dijo Ramiro, el sentido común. Abre tu micrófono, papá. Abre tu micrófono. Abre tu micrófono. No, escuchando. Escuché muy poquito, es que ahorita fue que terminé, ahorita casi a las 10 de la noche y ahora fue que me pude conectar porque estaba en clase. No, Sí, lo pienso que poquito. este tema es un tema que tenemos que meditar un poco más, por favor. Consulten la página que les mandé, léanlo, califiquémonos, oremos, busquemos consejería. Vean esto. La hija de Hans le dio su opinión y Hans comenzó a orar y a escuchar más consejos. En la multitud de consejos, de consejeros, hay sabiduría. Columba, adelante.
La verdad que estaba pensando en esto porque Dios está trabajando en esta área. Yo era muy impulsiva y siempre me equivoco y vuelvo a regresar al mismo lugar. Entonces ya estoy aprendiendo que debo de tomar una decisión segura, pero que sea siempre y cuando de lo que estoy haciendo, porque soy muy impulsiva. Si yo me decía en este momento, me voy para México, yo me iba y no lo pensaba. De allá de Estados Unidos, de allá de México, yo dije, me voy a ir para allá. Llegando aquí, una arrepentida. O sea, me han pasado cosas que yo misma me, me aviento, pero después me arrepiento. Entonces, esta decisión que ahorita estoy pasando, lo estoy segura de lo que voy a tomar y quiero sentirme libre, pero que Dios me hable, porque ahora me ha costado, pero me estoy sometiendo y siento que mi mente se me está abriendo y estoy trabajando en mí y eso me está ayudando mucho. Entonces, del tema que están hablando, pues gloria a Dios, porque Dios me está confirmando muchas cosas con el tema de hoy. Me siento segura de lo que estoy haciendo ahora. Sí, porque si fuera en Amén. este instinto, ahorita yo me iba a otro lugar, porque estoy así como indecisa, pero dije, no, tengo que tomar el tiempo que Dios quiere y la decisión que yo me sienta segura. No voy a estar cometiendo error tras error porque ya he cometido muchos. Entonces me quiero sentir más segura de lo que voy a tomar, siempre y cuando que sea la voluntad de Dios también, porque me he dado mis chascazos, como dicen en México. Ujú. Sí, pero muy buen tema. Gracias, gracias. Sí, ora bastante y antes de tomar la decisión y mira un punto y lo otro. Y el que te dé paz es el que te puede inclinar. Listo, yo creo que es bueno, digamos, si logran, encuentren un tiempito, unos 20 minutos o 15 minutos, cuando Armando manda el texto, si lo pueden leer antes, digamos, de la reunión, especialmente si llegan un poquito tarde, ya tienen otro compromiso, pero sería bueno, digamos, si pueden conocer el texto antes o imprimirlo ah, para tenerlo. Inclusive para compartir es un buen texto como para imprimir y compartir con otras personas en su iglesia, en su comunidad. Como la idea es que ustedes se convierten en líder y entonces transmiten estos valores del reino de Dios a otras personas para que ellos puedan participar en el reino a través de una vida reformada. Ramiro, despídenos en oración, por favor. Gracias. Y continuemos, por favor, orando y aplicando este tema. Adelante, Ramiro, despídenos en oración. Gracias, Padre, gracias por este momento, por esta oportunidad, por estos maestros que has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, no me canso de agradecerte, Señor, por cada uno de los que se tuvieron la oportunidad de conectarse, Señor, y haber aprendido algo más, Señor. Ayúdanos para poder seguir adelante porque solo no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos estos sueños, Señor, en tus manos. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén, Amén y amén y amén. bendiciones. Gracias, hermanos, pastores. Dios les bendiga. Abran sus Bendiciones. micrófonos y dicen Tengo amén. buena semana. Nos vemos la Señor los siguiente bendiga. semana. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les Adiós. bendiga y sean prósperos. Amén. Eso es. Gracias. Dios te Hasta bendiga luego, más, hermano. gracias. Y a toda Columba. A todos. Hasta luego, gracias, Daniel. Hasta pronto, gracias.